Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al Quinto Congreso Internacional. Le doy gracias primeramente a Dios por permitirme compartir con todos ustedes mi ponencia titulada Inteligencia emocional como herramienta fundamental para el aprendizaje significativo en la educación básica. Actualmente, el mundo ha tenido cambios severos en cuanto a lo social, a lo económico, a lo político y a lo tecnológico. Por lo tanto, la educación no escapa de ello, donde se presentan diferentes factores asociados o variables asociadas que tienen que ver con lo ya mencionado. Para Gates, en el año 2010, el proceso actual hacia el desarrollo de una sociedad global cuestiona fuertemente desde dónde deben gestarse las definiciones políticos ideológicas que forman un sistema educativo en particular. Aspecto absolutamente importante y pertinente, pues en el mundo del aprendizaje para el siglo XXI, los estudiantes, educadores, padres y comunidades deberán estar vinculados en un entorno global que ofrece nuevas oportunidades atractivas para la educación. La educación está cambiando y con ella también el aprendizaje. En cuanto a la parte latinoamericana, se podría decir que existe una producción material donde lo más importante y relevante es la perspectiva humanista cooperativa, donde la participación humana es meramente indispensable, tomando en cuenta las necesidades y características de ella, logrando así y obteniendo como resultado un desarrollo integral. En cuanto a Venezuela, el autor Carmona para el año 2007 plantea y expresa que Venezuela está inmersa en constante cambio producto del impacto mundial, quedando definida como fundamentalmente humana debido a la presencia de una cultura que es instrumentalista y deshumanizante, donde la dimensión humana queda subordinada a los criterios de la productividad y eficiencia por la imposición de la razón tecnológica, la tecnificación de los saberes humanistas y del imperio de la eficacia rentabilidad, donde por supuesto está en constante paradigma teniendo en cuenta a los cambios sociales que ha tenido últimamente, que para los docentes o para las personas de este país es un desafío constante estar a la vanguardia. Cabe destacar que mi investigación se sustenta con un siguiente objetivo general titulado Analizar la inteligencia emocional como herramienta fundamental para el aprendizaje significativo en la educación básica, tomando en cuenta sus objetivos específicos, que es determinar en el nivel interpersonal e intrapersonal de los docentes de la educación básica, identificar las habilidades de la inteligencia emocional que demuestran los docentes de la educación básica, descubrir las variables afectivos sociales del aprendizaje significativo en los docentes de la educación básica, establecer lineamientos estratégicos para la optimización de la dinámica educativa utilizando la inteligencia emocional como herramienta aceleradora del aprendizaje, donde la investigación plantea una justificación social, científico, metodológica y práctica. En la parte social para el siglo XXI se incluye un enfoque del aprendizaje para garantizar que los estudiantes estén preparados para el mundo del trabajo y un entorno apropiado para el aprendizaje de este siglo. En cuanto a la parte científica, mi investigación representa el área del comportamiento organizacional, pues proporciona información sobre la inteligencia emocional como herramienta en el desarrollo del aprendizaje significativo. En cuanto a su metodología, expresa que es un instrumento de recolección de datos adaptados para la investigación, donde se obtiene información sobre la inteligencia emocional y los principios del aprendizaje significativo en la organización educativa. En cuanto a nivel práctico, se justifica el estudio reforzando un factor predominante estructuralmente en las organizaciones educativas como le representa su personal docente, al aportar información científica actualizada de la aplicación de la inteligencia emocional y al mismo tiempo sobre la estructuración de actividades didácticas referidos al proceso de aprendizaje significativo, con la finalidad de dinamizar la participación en el aula tanto de los estudiantes como la de los docentes. Aquí me voy a enfocar en mi primera variable, donde me sustento con el autor Goleman, que él plantea la inteligencia emocional como habilidades emocionales,
donde él propone una estrategia para la educación emocional. No se trata de implantar nuevas clases, sino integrar las clases sobre sentimientos y relaciones personales a otros contenidos curriculares. El poder reflexionar sobre emociones puede surgir naturalmente en las clases de todas las áreas disciplinarias, como por ejemplo lenguas, sociales, naturales, educación artísticas, entre otras. Para curso, define la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades y competencias, donde va a la vanguardia de los cambios sociales, donde las habilidades no son netamente cognitivas. En cuanto al contexto educativo, por supuesto, es una obligación del sistema incorporar líneas de educación emocional. Por supuesto, llegando al punto de proponer estrategias para desarrollar la misma. En cuanto a mi segunda variable, el proceso de aprendizaje, me sustento con Kandau en el año 2004, donde él define como una irritación proveniente de la admisión, donde la expresión del maestro repercute en el proceso y desarrollo evolutivo del niño y de la niña, donde el docente se plantea un aprendizaje alcanzado en sus estudiantes. Por supuesto que es netamente repetitivo, netamente teórico, donde existe la carencia de poder reproducir al niño y al estudiante ese aprendizaje, y por supuesto se logra un aprendizaje memorístico. Ausubel, Novak y Hanesian en el año 1983 plantea que el aprendizaje debe ser significativo, no arbitrario, donde deben prevalecer las ideas relacionadas, tomando en cuenta el aspecto existente en lo actual, en el presente. Aunado a esto, donde existe la percepción e intereses motivacionales, que se le da más que todo importancia al peso académico, más no al peso emocional. Recuerden que cuando un ser humano está completamente desarrollado emocionalmente, su aprendizaje va a venir de la mano con todos estos cambios. Ya para continuación pueden observar mi cuadro de variable, donde tenemos los diferentes objetivos específicos ya mencionados, donde tenemos mi primera variable, que es inteligencia emocional como herramienta para el aprendizaje significativo, con sus diferentes dimensiones e indicadores. Tenemos la segunda variable, que es el aprendizaje significativo, con sus dimensiones e indicadores. Mi tipo de investigación fue descriptiva, correlacional y de campo, donde mi diseño de la investigación es un diseño no experimental, donde utilicé una técnica e instrumento para recolectar resultados mediante la observación por medio de la encuesta, cuestionario e instrumento básico de la observación. Utilicé una validez y confiabilidad. Por supuesto, utilicé el coeficiente idóneo para instrumentos con múltiples alternativas de respuestas y requiere una sola aplicación produciendo valores que oscilan entre 0 y 1, entendiéndose que 0 significa confiabilidad nula y 1 confiabilidad perfecta. Concluyendo así, en mi investigación se procedió a la elaboración del capítulo 1, donde se estableció el problema, el objetivo general, objetivos específicos con su investigación. Se elaboró en el capítulo 2 unos antecedentes donde tenía que sustentar mi investigación para poder continuar con ella, en la variable inteligencia emocional y en la variable aprendizaje significativo. Por supuesto, en las instituciones educativas a nivel básico. Seguidamente se procedió a establecer las bases teóricas sustentadas con diferentes autores. Posteriormente se lleva a efecto la realización del capítulo 3, donde se determinó el tipo de investigación y diseño utilizar como la población de un objeto de estudio y la metodología de recolección de datos utilizando el instrumento, validez y confiabilidad. Seguidamente se elaboró el diseño para preeliminar los instrumentos de recolección de datos y se aplica el instrumento a la población de estudio y finalmente se realizó el análisis de resultados de los cuales dieron origen a conclusiones y recomendaciones. Quiero terminar con una frase muy significativa. Siembra una actitud positiva en los niños y niñas y cosecharás una actitud ganadora. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y espero que esto haya